Bueno, muy bien, a 8 minutos de las 9 de la mañana y atentos a que tal vez durante el diálogo podamos tener la llegada del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Bueno, estamos metidos en campaña, no sé si en algún momento hemos salido, ¿no, Lorena? Recibimos a Eduardo Rubio, Partido Unidad Popular, proclamado por unanimidad como candidato a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre estar aquí con ustedes y con toda la teleaudiencia. Bueno, yo decía recién, no sé si hemos salido de la campaña porque ha sido esta una transición atípica. Yo el otro día decía que por lo menos desde el recuerdo del retorno de la vida democrática a nuestro país no había vivido una transición tan politizada como esta, y eso de alguna manera nos ha mantenido a todos los ciudadanos también en campaña, porque además muchas figuras que tienen que ver con esta transición hoy ya están mostrando sus caras para las departamentales. Sí, es que el proceso que se instaló con la última reforma constitucional nos coloca en casi 2 años de campañas electorales, porque está en la interna, después la nacional, después las convenciones previas, la convención departamental, más la elección departamental. Nosotros nos opusimos a esta reforma en aquel momento, pero ya está instalada y genera, eso sí, un clima de campaña. En cuanto a la politización de la transición, yo creo que seguramente algunas serán más llamativas, tendrán más difusión. Hoy la verdad que la comunicación es tan intensa que, yo qué sé, un presidente electo va a comprar fruta y ya eso es motivo de redes, de fotos, y la gente tiene que comprar fruta y verdura, sea presidente o no. Pero sí, ha tenido mucha trascendencia, también porque implica un cambio después de 15 años del gobierno de un mismo partido. Ahora, que se politicen las cosas a mí no me parece mal, cuando la política va en lo profundo y no se queda en las cuestiones superficiales o anecdóticas, sino que vamos a los temas centrales, ¿verdad? Entonces, le hace bien a un pueblo estar metido en la política, discutiendo, profundizando en los problemas y buscando soluciones. Ese es el rol un poco de Unidad Popular en esta campaña a las departamentales, por ejemplo, al menos en Montevideo. Sí, nos presentamos en 16 departamentos del país. La Unidad Popular tiene candidatos en 16 departamentos del país. Para nosotros, ya lo hemos hecho en las campañas anteriores. Desde el año 2010, nuestro partido ha estado presente en las elecciones municipales. En esta oportunidad, después de un traspié electoral como el que tuvimos en octubre, donde no pudimos mantener la banca en el Parlamento, el desafío es mayor, ¿verdad? Más que nunca el compromiso de mantenernos en la escena política. Creemos que representamos un proyecto político distinto, que tendrá más o menos respaldo electoral. Los respaldos electorales son cambiantes. Siempre decimos nosotros, nunca ningún partido ha tenido siempre un gran respaldo. El Partido Colorado gobernó 70 años el Uruguay, después tuvo un decaimiento grande en cuanto a la adhesión. Bueno, el Frente, cuando arrancamos éramos muy pocos, después se fue gobierno durante 15 años, nosotros ya no estamos más en el Frente Amplio, pero estamos convencidos que representamos un proyecto distinto, que tenemos ideas, que tenemos propuestas, que hay gente que la respalda, y nuestro compromiso con esa gente es volver a estar en la lucha política y pelear con la misma decisión como que fuéramos a hacer gobierno departamental. Creemos en lo que hacemos, estamos convencidos de que hay cosas que se pueden cambiar. No decimos que esté todo mal, por supuesto, pero hay cosas que hay que cambiar. ¿Qué hay que cambiar? Bueno, en estos días se ha puesto de moda el tema transporte. Y en esto sí que no tenemos, que nos sentimos de alguna manera promotores de este debate, porque desde el año 2010, que me tocó en aquel momento también ser candidato a la Intendencia, colocamos el tema del transporte como un tema central en el debate para lo que es la vida en la ciudad. El transporte no es algo secundario, es lo que le permite a la gente ir a trabajar, ir a estudiar, ir al cine, ir al teatro de verano, desarrollar su vida social. Y es responsabilidad central de un gobierno municipal garantizar un sistema de transporte que sea eficiente y que sea humano. Nosotros estamos en el siglo XVIII en tema de transporte. Entonces, ahora se puso de moda el tren de la costa. El proyecto del tren de la costa
El otro día me enteré que ya había uno del año 40, pero el que yo recuerdo es del año 1985 y fue promovido por el entonces decano de arquitectura, el arquitecto Reverdito, que era colocar un tren desde el peaje del Pinar hasta la estación central, yendo por Galicia y por el cantero de Central de Tres Cruces. Aquello fracasó porque los intereses de los empresarios del transporte que monopolizan ese recorrido primó frente al interés general. Hoy ya es imposible seguir como estamos. Pero entonces, obviamente decimos, hay que ir a un transporte. Primero, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad del transporte. El transporte debe ser municipal. ¿No piensa que mejoró el transporte público en los últimos años? Ha tenido algunas mejoras, en el sentido que vos tenés una tarjeta hoy que podés viajar con ese boleto 2 horas o 1 hora con 2 ómnibus. Desde el punto de vista del trabajador que tiene que ir desde el cerro al centro de Montevideo en la hora pico, el tiempo de transporte y las condiciones de transporte es terrible. El que viene de Ciudad de la Costa ni hablar, o el que viene desde Ciudad del Plata. Subamos a un ómnibus en 1 hora pico, y a veces ni siquiera en la hora pico, y entonces es inhumano, ¿verdad? Y ahora todo el mundo lo reconoce. Digo, el transporte debe ser municipal. Y esto no es un atraso ni es el siglo pasado, vayamos al primer mundo. ¿Cómo es el sistema de transporte en ciudades del mundo desarrollado? Es eléctrico, es subterráneo, es ferroviario superficial, es multimodal, incluye también los ómnibus, en algunos lugares lanchas. Aquí estamos esclavizados al ómnibus. Y acá durante años estuvo el mito de que es imposible hacer un subterráneo. Decimos, bueno, transformemos el transporte, asumamos la responsabilidad municipal y el boleto tiene que ser mucho más accesible. A ver, 40 pesos un boleto. Es alto. Le pido abrir un paréntesis y quedarnos en ese transporte en el que usted integra no solamente el tren, hasta la posibilidad de que puedan ser embarcaciones, etcétera, etcétera, como sucede en muchos países, porque como ven ustedes allí, lo estamos compartiendo también con Eduardo Rubio, la llegada del presidente Vázquez, así que volvamos con el móvil para luego retomar el diálogo con Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular. Bueno, compañeros, retomamos el contacto. Acaba de ingresar aquí al Platense Patín Club el presidente de la República, Tabaré Vázquez, obviamente rodeado de los trabajadores, también de su personal de seguridad, las personas más cercanas así de Presidencia de la República, para acompañarlo entonces en la apertura de lo que será este 18º Congreso del Zunca, denominado Faustino Rodríguez, en homenaje, como les decía, a este líder histórico de los trabajadores de la construcción. Ustedes están viendo así en las imágenes de Martín Garbarino, que está haciendo el acompañamiento de lo que es el ingreso entonces y del que participará el presidente Tabaré Vázquez, donde centenares de trabajadores de la construcción lo aplauden de pie y lo reciben al presidente, al primer mandatario Tabaré Vázquez, que participará entonces de la apertura, va a brindar unas palabras y está previsto que sobre las 9:30 de la mañana se retire. Los dejamos con estas imágenes. Mira, aquí tenemos las imágenes entonces, como decía Magdalena, sí, de la llegada. Se calmaron un poquitito los aplausos. Les decía, compañeros, perdón, que se calmaron ahora un poquito. Y con un orgullo le nominamos Faustino Chimango Rodríguez. Así que un aplauso para todos nosotros. Bueno, la imagen ahí de un Platense Patín Club repleto. Ya vamos a seguir con el tema transporte, pero es necesario preguntarle, tener una reflexión sobre, no solo sobre esta imagen, sino sobre esta despedida que estamos viendo se le está ofreciendo al presidente de la República, al doctor Tabaré Vázquez. Bueno, que un sindicato en su congreso invite a autoridades nacionales, departamentales, no me parece algo... no es lo común,
pero creo que está dentro del marco de la actividad sindical. De cualquier manera no puedo dejar pasar que esté la candidata, una de las candidatas a la intendencia por el Frente Amplio participando del Congreso, capaz que fue invitada. A nosotros como candidato de la Unidad Popular no nos llegó ninguna invitación, o sea, le da un tinte bastante partidario. Lo que sí me parece bastante malo para el movimiento sindical es que la Central Obrera, el PIT-CNT, haya hecho un acto, o por lo menos una parte, porque después hubo sindicatos que no apoyaron, un acto de homenaje al presidente Vázquez. Porque, o sea, si fuera que hay que homenajear a todos los presidentes, habría que homenajear a otros presidentes. A mí no me parece bueno, porque le da un apego y una afiliación tan partidaria a esta central sindical que desconoce que hay trabajadores dentro de ese mismo movimiento sindical que seguramente no comparten la gestión del doctor Vázquez. ¿Pero partidaria en qué sentido? No recuerdo que hubieran homenajeado a Mujica, por ejemplo, cuando... Por eso no es algo nuevo. O sea, pierde el gobierno del Frente Amplio, entonces le hace un homenaje al presidente del Frente Amplio. En realidad, cuando Mujica dejó de ser presidente, había ganado nuevamente el Frente Amplio. No estaba ese cambio político. Estaba una señal política fuerte. Entonces, la verdad, creo que se pierde en ese sentido mucho de lo que se proclama de la independencia de clase. A mí me gusta dejar de ser a veces políticamente correcto, por lo menos no me preocupa el exponerme como persona que estoy en los medios a reflejar una opinión simplemente haciendo un análisis de lo que veo en la realidad. Yo sé que hay mucha gente que se enoja por algunos comentarios que yo hago, como decir, por ejemplo, para mí no es novedoso, yo veo que prácticamente es una carrera política ser dirigente sindical, pero es una carrera política dentro de un solo partido político. A quienes veo como dirigentes sindicales, luego los veo o como integrantes de la fuerza de gobierno o como candidatos a diferentes cargos de gobierno por esa fuerza de gobierno. Entonces, en realidad, yo comparto con usted, no me parece correcto, pero ya de hecho se da. Entonces, es como decir... Yo rescato que hubieron sindicatos importantes que no acompañaron. Que no acompañaron, eso es verdad, o sea, también, porque entendieron que se politizaba. Sí, que se partidizaba. Porque política es todo. Claro. Y está bien que los trabajadores intervengan en política, y yo creo que está muy bien que los dirigentes sindicales, los militantes, los trabajadores... quiero que los trabajadores tengan una participación política partidaria. Ahora, una cosa es la persona, el trabajador, otra cosa es la organización sindical, que debe reflejar los intereses de los trabajadores en su conjunto. Entonces, a mí me parece, la propia división que se dio en la discusión, que yo escuchaba a la dirigente de ADIOM, Valeria Ripoll, dijo, trajeron este tema sin avisar, y no es un tema menor. Entonces se saca con una mayoría que ya se sabía que se tenía, pero bueno, son cosas que a mí me parece que perjudican al movimiento sindical. Ya que estamos en el tema sindical y volviendo un poco al tema de la carrera municipal, usted declaró en las últimas horas que no se puede iniciar por lo menos una campaña ya poniendo al gremio de trabajadores municipales como enemigos, que de alguna manera termina siendo como el cuco de la intendencia siempre ADEOM, ¿no? El cuco de la intendencia es la gestión de los intendentes y los directores. Culpar a los trabajadores de una mala gestión es realmente que una salida realmente negativa o lamentable. Y lo digo desde el conocimiento. Yo tuve un cargo de mínima responsabilidad en la intendencia, en el Comunal 2, estuve entre el 2000 y el 2003, 2004, y obviamente tuve que compartir todo ese periodo con trabajadores municipales. Y les puedo decir que tengo una experiencia muy buena. Hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, hay otros que ni fu ni fa. Ahora, el conjunto, yo no puedo decir que si hubieron cosas malas fue por culpa de los trabajadores. Entonces, digo algo más duro, más grueso. Cuando se habla que hay corrupción, que hay abuso, que... bueno, si hay problemas abajo, en una escala jerárquica, es porque el problema nace arriba. A ver si me entiendes. Si hay gente que no cumple con el horario y no hay consecuencias,
El problema es que capaz que arriba tampoco cumplen con el horario. Entonces, cuando vos ves que además gobiernos municipales se transforman en el cobijo de decenas y centenares de cargos de confianza, sin justificación, con salarios, cargos que además a veces vienen a entorpecer o a desconocer el desarrollo de tareas por gente que ha hecho carrera en eso. Entonces digo, no son los trabajadores. Una gestión de un gobierno popular tiene como pilar fundamental el compromiso de los trabajadores. Y habrá contradicciones, porque en la vida hay contradicciones, las hay en la familia, habrá puntos de vista distintos, pero nunca como enemigos, sino como compañeros de camino. Porque en última instancia somos todos, seríamos todos empleados del pueblo de Montevideo, y a ese pueblo, siendo desde una concepción de los trabajadores, de servidores del pueblo, a ese pueblo nos debemos. Entonces, creo que es una excusa que se pone. Pongamos el ejemplo de la recolección de basura a fin de año, que siempre el problema eran los trabajadores. Este año el intendente Di Candia escuchó a los trabajadores, tomó las medidas que se pedían y la limpieza funcionó de manera excelente. ¿Era culpa de los trabajadores? No. Era culpa de los que gestionan mal y que se ponen por encima de un pedestal, que hasta que llegan al gobierno son amigos de los trabajadores y una vez que se sientan en el sillón ven a los trabajadores como un problema. Usted decía cuando fuimos a la imagen con el presidente de la República, el precio del boleto. Hablaba de un transporte municipal. Nos recordaba los inicios del apoyo que Unidad Popular tuvo a la posibilidad de un tren de la costa. Pero arriesgó más, llegó a hablar hasta de una combinación, mientras estábamos dialogando, de diferentes vías de transporte, incluso la fluvial. ¿Puede Montevideo, está capacitado, digo, entre comillas, Montevideo? ¿Hay posibilidades de hacer como en tantos países? Me sucedió ahora en agosto cuando viajé a Australia con la misma tarjeta STM, llamémosle, pasaba de un tren a un ferry, del ferry, o sea, todo para llegar al mismo destino, iba combinando aquellos medios de transporte que más me convenían por horarios o por lo que fuera. ¿Puede Montevideo llegar a eso? Tiene que hacerlo, y además en un sentido metropolitano, porque hoy Montevideo basta tomarse cualquier ómnibus en San José o en Florida o en Canelones para saber que de las 6 de la mañana o de las 5 en adelante hay un traslado masivo de gente hacia Montevideo, y a la salida lo mismo. Con la tarjeta, yo el otro día pongo la tarjeta, saco 2 horas, dice 60 pesos, pero con la tarjeta 50 pesos, y digo, mirá qué descuento. Y después yo razoné, y me ayudó a razonar un compañero, y dice, pero lo que pasa es que vos ya este boleto lo pagaste hace 15 días. O sea, nosotros tenemos un sistema de transporte grandioso, la tarjeta, pero para ver el gran negocio, yo pago para... Bueno, usted que compara con otros países, en muchos países funciona así. En la ciudad de Buenos Aires, sí. En Londres funciona así, porque también da comodidad y quita el dinero de los... No, pero yo a lo que voy es que cómo puede ser tan caro un boleto que yo además le estoy pagando por adelantado a quien me lleva. Podría ser mucho más barato. La experiencia suya, yo tuve el exilio en Estocolmo, en Suecia. Allí hay todo, hay tren, hay subte, y es una ciudad como Montevideo en cantidad de población, ¿no? Capaz que un poquito menos ahora. Hay tren, hay subte, hay ómnibus y hay barcos, porque es un archipiélago, ¿verdad? Y ayer, en una reunión que estábamos con compañeros arquitectos, ingenieros, tratando este tema de movilidad urbana, una compañera decía, tenemos que volver al ferry que vaya desde el cerro a la Escollera Sarandí. Y bueno, hubo en un tiempo en el Montevideo un barco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que estudiarlo, hay que probarlo. Pero ayer hablamos de qué proyecto de ciudad queremos, en el que el transporte sin duda es uno de los ejes de esa ciudad. Y los compañeros planteaban, tenemos que trabajar para fortalecer las centralidades. Hoy tenés un Montevideo totalmente desparejo. Ahora también se puso de moda una frase que acuñó el compañero Gustavo López, que fue candidato a la intendencia la vez pasada, el sur de Avenida Italia y el norte de Avenida Italia. Entonces, al sur de Avenida Italia florecen los shopping centers, al norte florecen los asentamientos.
y la pobreza y la marginalidad. Entonces, fortalecer las centralidades tiene que ver con identidades de barrios, tiene que ver con descentralización de los servicios. Entonces, cada centralidad, vamos a decir Cerro, poder decir Goe, poder decir Camino Punta de Rieles, debería tener una centralización en cada lugar de servicios, donde vos para sacar un trámite municipal, para hacer un trámite en el banco hipotecario, tengas allí los servicios. Eso, obviamente, vinculado con un transporte racionalmente concebido que combine todas las modalidades. Tenemos que apostar a transformar a ese Montevideo, que yo les decía a los compañeros, en realidad estamos reclamando un Montevideo del siglo XX, porque en el siglo XXI las ciudades ya han avanzado mucho más. Después quiero enfatizar en el problema de la igualdad. Un Montevideo que sea más justo, más igualitario, borrando esa frontera o peleando para borrar esa frontera. Hay problemas serios en Montevideo desde el punto de vista de la convivencia, la violencia social. ¿Qué puede hacer un gobierno municipal en relación a eso? Porque hay aspectos que escapan al gobierno municipal. Bueno, estamos trabajando y planificando una política de impulso al deporte, a la educación física, descentralizando en decenas de plazas de deporte que sirvan como centros barriales para integrar a los chiquilines de manera gratuita, porque los gurises no van a tener para pagar un boleto y además en verano pagar el boleto y además pagar el club. Generemos esas condiciones con piscinas, con canchas de fútbol, con otro tipo de actividades de integración. Apostemos en ese marco de generar condiciones de igualdad a que la Intendencia participe en la multiplicación de policlínicos barriales, en coordinación con ACE, no cerrando las policlínicas barriales, generando mayores niveles de atención en la red primaria, que es fundamental, atendiendo el gobierno municipal el problema de los chiquilines con adicciones. Yo me reuní el otro día con las madres de chiquilines con adicciones. ¿Saben lo que nos reclaman? ¿Saben lo que nos reclaman? Que por lo menos tengamos un refugio por municipio. 8 refugios. Yo digo que tenemos que tener más, ¿verdad? Porque allí estamos jugándonos la vida, ¿no? Porque el problema de la inseguridad o la violencia social afecta sobre todo a los trabajadores y a los barrios pobres. Vos no vas a tener problema de inseguridad en un barrio privado. Entonces, estas son cuestiones que un gobierno municipal tiene que poner sobre la mesa. Son parte del programa que estamos discutiendo, que vamos a aprobar el 24 de marzo. Muy bien, 24 Tenemos que cerrar, de marzo. sí. Perdón, 14 de marzo. 14. ¿Qué le parece la aparición de Laura Raffo como candidata representante de la coalición en esta competencia? Yo creo que las dos coaliciones no han dado un buen espectáculo en lo que ha sido el tema candidatura. Lo del Frente Amplio ya lo vimos, con un Martínez que vino. Hoy leí un reportaje a Graciela Villar y dice, bueno, lo que pasa es que dijo tanto que sí que no, que termina apoyando a otro, la verdad. Y termina, lo que se dice la izquierda, ¿verdad? La izquierda históricamente fue un programa, un candidato, con 3 candidatos y no sé cuál es el programa. Laura Raffo también fue un viacrucis que siguió la coalición hasta ver quién sería. Llegó esta candidata. Me parece que representa muy exclusivamente a una parte de la sociedad, un estrato social que no refleja, digamos, la vida del conjunto de los montevideanos. Muy bien, vamos a agradecerle una vez más a Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular. Estos minutos en Arriba Gente, seguramente de aquí a mayo tendremos posibilidad de ir conociendo, a partir del 14 además, fecha en la que estaremos conociendo el programa para Montevideo de la Intendencia de Unidad Popular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Cerramos por aquí la entrevista junto a Eduardo Rubio en la mañana de Arriba Gente.